De un día para otro yo quedé solo porque a mis hermanos los secuestraron, los escuadrones de la muerte, y al mes aparecieron en una carretera que va hacia Zacatecoluca, y de repente yo me quedé solo prácticamente con mis papás, con 4 niños huérfanos. Durante el conflicto armado tuvimos que abandonar esas zonas porque fue como el foco del inicio de la guerra y tuvimos que salir hacia San Salvador. Eso fue en 1980-81, tuvimos que salir de ahí de los terrenos que mi papá tenía, ganadería, caballos, y cuando yo me vine mojado. Don Pedro, en esos tiempos era más fácil venirse, ¿verdad? Una señora me trajo, pero cuando veníamos cruzando aquí en Tijuana me agarró migración, y mi hermana junto con una familia muy querida, quienes yo quiero muchísimo por parte de mi cuñado, ellos pagaron una fianza para que yo pudiera salir, porque como era menor de edad, pagaron una fianza para sacarme de migración, una fianza de $2,000. Salimos prácticamente con la ropa que teníamos, huyendo de la guerra. Entonces, imagínese estar manteniendo a 4 niños. Entonces le digo, yo necesito trabajar ya mañana. No, me dice, pero queremos que estudies. Y le digo, no te preocupes. Le digo, yo voy a trabajar y voy a estudiar. Y me dijo, yo trabajo en una licorería, me dijo, en una liquor store. Me dice, pero allí lo único que te van a ofrecer es que andes limpiando, trapeando, poniendo la cerveza, arreglando los groceries y todo eso en la licorería. Entonces, ¿estás dispuesto a eso? Y le digo, sí, no hay ningún problema. Vamos a tener una grata, pero muy grata conversación con nuestro amigo Antonio Ayala. Díganos usted mismo, ¿quién es Antonio Ayala? Bueno, Antonio Ayala viene de un pueblito muy pequeño de allá del departamento de San Vicente, Tecoluca, San Vicente, pero no del pueblo, sino que venimos de un lugar, nosotros le llamamos de un cantoncito. Durante el conflicto armado tuvimos que abandonar esas zonas porque fue como el foco del inicio de la guerra y tuvimos que salir hacia San Salvador. Eso fue en 1980-81, tuvimos que salir de ahí de los terrenos que mi papá tenía, ganadería, caballos, y de ese ambiente vengo. A final de cuentas menciona su lugar de nacimiento, Antonio, con mucho orgullo, y me imagino que fue difícil tomar la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos. Antonio, ¿qué recuerdo doloroso pero formativo de su niñez de plena guerra lo define a usted? Creo que a la mayoría de salvadoreños esta generación, decimos la generación de oro que llegamos en los 80s aquí a los Estados Unidos, me identifico mucho porque todos sufrimos. Por ejemplo, de un día para otro yo quedé solo porque a mis hermanos los secuestraron, los escuadrones de la muerte, y al mes aparecieron en una carretera que va hacia Zacatecoluca, y de repente yo me quedé solo prácticamente con mis papás, con 4 niños huérfanos, pero mi hermana de las mayores ya estaba acá en Estados Unidos. Inmediatamente cuando pasó eso, que fue trágico para la familia, para mi mamá, para mi papá, fue bien difícil para mí también, lógicamente, después de ser una familia grande, quedar prácticamente solo yo. Entonces, mi hermana me dijo, te tenés que venir para acá, para Los Ángeles, y ella me mandó a traer en 1982. 1982, ¿qué edad tenía usted? Yo tenía 17 años. Es justo en la edad en la cual todo ser humano está apenas encontrando su camino, qué es lo que va a ser de grande. Es la transición de niñez a la juventud. Claro, la formación principal donde de veras se forma el ser humano, la persona. Ahora, Antonio Ayala, cuando también tiene que salir de su país, se trajo un objeto simbólico. ¿Qué fue y por qué? Esta cadenita que me regaló mi madre cuando yo salí de El Salvador. El 1 de mayo de 1982 era de mi madre. Entonces, después cuando regresé me dijo, mira, te voy a mandar a hacer, nosotros le decimos dije a esto. Y ella me la dio para que me viniera cuando yo me vine mojado. Don Pedro, en esos tiempos era más fácil venirse, ¿verdad? Una señora me trajo, pero cuando veníamos cruzando aquí en Tijuana me agarró migración, y mi hermana junto con una familia muy querida, quienes yo quiero muchísimo por parte de mi cuñado, ellos pagaron una fianza para que yo pudiera salir, porque como era menor de edad, pagaron una fianza para sacarme de migración, una fianza de $2,000. En aquel tiempo $2,000 era mucho dinero. Sí. En esos tiempos recuerdo de que jóvenes que llegaban aquí a Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles, les daban becas para estudiar, don Pedro, porque en ese tiempo se recuerda que usted iba al DMV a sacar su licencia, no le andaban pidiendo por residencia o por papeles, le daban su ID, su licencia, y no había ningún problema. Después cuando llegó se recuerda Pete Wilson, que fue el que puso
puso esa ley que ya era más difícil, que tenía que tener usted su residencia, prueba de residencia para poder sacar la ID y lo que era una licencia para manejar. Sí, ¿verdad? Entonces me dieron una beca para poder estudiar y estuve estudiando en el Metropolitan Broadcasting College, que se recuerda que estaba allí en la esquina de la Hollywood y la Highland. Ahí estaba el Security Pacific Bank. Y entonces allí arriba, en el 8º piso, ahí estaban lo que era ese colegio que se llamaba Metropolitan Broadcasting College. Ahí llevábamos lo que era radio, prensa, televisión y inglés como segundo idioma, porque teníamos que estudiar también el idioma, ¿verdad? Llega Antonio Ayala aquí a los Estados Unidos. El primer trabajo que obtuvo Antonio Ayala no fue tan fácil aquí a los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es de que le decía a don Pedro, a ustedes, que somos una generación de oro de los salvadoreños que llegamos acá, porque llegué exactamente, como no me voy a recordar, llegué acá el 10 de mayo exactamente. En la mañana me soltó migración con el pasaje y me dijo un migra, me dice, ¿tienes el pasaje para irte para Los Ángeles para pagar la Greyhound? Y le digo, no, Leo, pero me lo van a mandar. Y me dice, no te preocupes, me diles, llamales, toma el teléfono, llamales a tus familiares y diles que no se preocupen, que yo te voy a dar el pasaje. Por allí me dejaron y ya mis familiares me llegaron a recoger. ¿Cómo no me voy a recordar si era el propio Día de las Madres, 1982, 10 de mayo? Llegué precisamente a la ciudad de Los Ángeles. Mi primer trabajo, me dice mi cuñado, queremos que estudies por lo menos un año, me dice. Inglés, nosotros te vamos a tener acá, no te preocupes. Y le digo yo, no, cuñado, no, le digo, si es posible, yo mañana quiero comenzar a trabajar, le digo, porque se han quedado, le digo, 4 niños huérfanos, los hijos de mi hermano, que en la guerra, ¿verdad? Entre las edades de 2 a 8 años. Y yo no sé si ahora van a comer porque no teníamos nada. Donde nos salimos, todo quedó abandonado, terrenos, caballos, vacas, todo quedó abandonado y salimos prácticamente con la ropa que teníamos huyendo de la guerra. Entonces, imagínese estar manteniendo a 4 niños. Entonces le digo, yo necesito trabajar ya mañana. No, me dice, pero queremos que estudies. Y le digo, no te preocupes, le digo, yo voy a trabajar y voy a estudiar. Y me dijo, yo trabajo en una licorería, me dijo, en una liquor store. Me dice, pero allí lo único que te van a ofrecer es que andes limpiando, trapeando, poniendo la cerveza, arreglando los groceries y todo eso en la licorería. Entonces, ¿estás dispuesto a eso? Y le digo, sí, no hay ningún problema. Entonces me dice, voy a hablar, me dice, con el dueño para ver de qué manera te acomodan ahí. Sí. En ese tiempo se recuerda que el mínimo era $3.25. No, es 2.85. Menos. Cuando yo llegué que era 1.60, luego 1.75 y fue subiendo, pero eso era en el 67, 68. En los años, en el 82. Sí, eran 20 años después, sí. 2.85. La cuestión es que yo llegué en el 84 y yo ganaba $37 por semana. Entonces, como que las cuentas no daban, don Pedro. Pero a final de cuentas, lo poco que haya sido le ayuda no a establecerse, sino a motivarse para salir adelante. ¿Cómo es la transición de ese trabajo a algo más grande? Bueno, entonces, como a los 4 días me dijo Mr. Norman, el dueño de la licorería, sí, tengo aquí espacio, ¿estás dispuesto a trabajar 12 horas al día? Digo, sí, uno viene con las energías y las ganas de trabajar, ¿verdad? Y entonces a los 4 días ya comencé a trabajar, a andar limpiando los chicles en la licorería, trapeando. Al final del día, cuando ya íbamos a cerrar, a trapear, a limpiar, a andar arreglando las cervezas. Hay que ir llenándolo por atrás, allá está el cooler donde se llena. Sí. Y ese era mi trabajo. Y ganaba cerca de $30 al día, 12 horas. Pero a la semana póngale como $150 a la semana. Y recuerdo que fue de mucha alegría cuando yo ya tenía el primer pago y ya le podía mandar a mis papás a El Salvador. Le digo, mamá, papá, no se preocupen que hoy sí estoy dispuesto a trabajar para poder que ustedes estén bien. Fue una alegría también para mis padres. En ese momento el colón salvadoreño se había devaluado. Estaba Napoleón Duarte como presidente. Le daban por $1, le daban 14 colones. Y allá se convertía en muchísimo. ¿Rendía el dinero? Rendía muchísimo el dinero. Hoy día realmente se puede decir que no es mucho, pero en aquel entonces sí era una buena. Sí, claro, era muchísimo. Entonces trabajaba y estudiaba. Trabajaba todos los días, don Pedro. Todos los días trabajaba. ¿Los 7 días? Los 7 días. Pero también de lunes a viernes iba a aprender inglés y luego lo de la beca tenía que ir al colegio también. En
1989 que me gradué de colegio, fue que ya comencé en medios de comunicación. Primero estuve allá en un pueblito que se llama McFarland, trabajando en radio. Me llevaba los discos suyos de Graciela Beltrán para ponerlos allá en la Super X de McFarland, ¿se recuerda? Sí. Adelantito de Bakerfield, ahí estaba la estación. Y la estación, los estudios de la estación estaban en medio de los sembradillos. Allí trabajaba. Pero siempre el dueño de la licorería me decía, me tenés que venir a ayudar los fines de semana. Entonces yo trabajaba allá en McFarland de lunes a viernes y los fines de semana tenía que llegar a ayudarle a Mr. Norman. Ya entonces ya era cajero. Ya había aprendido un poquito inglés y ya era cajero. Y apenas iban 7 años de formación, porque Sí, del 82 al 89. Sí. Se requiere de alguna forma u otra esas situaciones, don Pedro. Sí. Y mire qué curioso, ¿no? Escuchando ahorita de cómo todos los inmigrantes de alguna forma u otra hemos colaborado, nos hemos beneficiado. Ambos. Lo que usted hizo, don Pedro, le benefició a Antonio porque vendía los cassettes de Graciela. Yo en aquel entonces era DJ, don Pedro, y tocaba las de Paraíso Tropical de Durango y con eso me alivianaba y lo alivianaba porque promovíamos la música. Sí, porque se vendía así, exacto.